Muy buenas tardes. Encantada de nuevo de compartir este espacio. Mucha alegría de veros las caras ahí en toda la cuadrícula y mucha alegría de ver a Francesc, ¿no? De nuevo y ayer también cuando escuché tus palabras, ¿no? Qué bien que va recuperándose la gente, ojalá todos estén bien y las familias. Y enhorabuena, de nuevo tengo que decir, por este espacio, por mantener y crear este espacio que es bien importante en este tiempo, ¿no? Precisamente el compartir conocimientos, experiencias, eh, es muy importante. Es que de vez en cuando me sale en la pantalla como que algo ocurre, pero vamos, seguiremos. Se te Decíamos al escucha principio que entrecortado, estamos ¿eh? superando la brecha digital. ¿Eh? ¿Perdón? Milagro, Sí. disculpa. Decíamos al principio que estamos... Sí, Sí. estamos teniendo una pequeña incidencia porque hay una compañera que se le está activando la presentación, entonces estamos intentando corregirlo. No te preocupes, se te está escuchando, Ah, ¿vale? Con lo ok. cual puedes continuar con total normalidad. Vale, es que se me ha ido la pantalla. Sí, sí, no te preocupes. Ok, pues lo que decíamos, que cada vez estamos haciendo un poquito más con estas pantallas planas que nos quitan parte de lo tridimensional, de la acción y de la comunicación, pero bueno, no era necesario a todos los que estáis organizando, ¿no? Porque es muy importante el compartir este tiempo, ¿no? Y cómo cada cual lo está viviendo desde unos sectores y desde otros, ¿no? Como dijo Luis, lo que voy a hacer un poco es retomar algunos temas que el día pasado planteé de manera rápida para que podamos profundizar en ello, y la parte que tenemos después lo entiendo más como un intercambio más que una cuestión de pregunta y respuesta conmigo, ¿no? Es también una oportunidad de que podamos abordar todo el tema este del ámbito de la salud, ¿no? Alguna cuestión de contexto que el día pasado comentábamos es que comentaba que el tema de la emergencia del coronavirus es un hecho social total, ¿no? Que toca y cambia todo, ¿no? Pero hay que marcarla también, y ahí quería ahondar un poco en relación a otras emergencias, crisis existentes, ¿no? Porque si no parecería que el COVID, ¿no? Y de repente nos metió en esta emergencia tremenda sin que tuviésemos un histórico que los proyectos y los procesos ICI conocen bien desde el principio, ¿no? Desde el comienzo del proyecto ICI hemos convivido con algunas otras crisis que son importantes de recordar y que hemos tenido presentes a lo largo de estos 10 años. Por un lado, la salida de la crisis de 2018, de 2008, ¿no? Con la aplicación, como sabéis, de un plan de ajuste estructural que implicó las políticas de austeridad y que conllevó la privatización de riesgos para la vida de las personas, pero la colectivización de los riesgos para el capital. Es decir, que todos, de alguna forma, asumimos esos riesgos del capital, ¿no? La crisis del coronavirus, por tanto, nos sorprende a la mayoría, a todas las personas y al país en una situación que ya venía con una precariedad estructural importante. También otro de los elementos que hay que traer aquí a colación en estas crisis persistentes es la emergencia de las crisis climáticas, o la crisis climática, que marca también una situación para la mayoría de la humanidad ante el tema de la crisis de la suplencia a corto plazo. Hemos quedado con el tema de la emergencia climática y estaba intentando pasar a la otra dimensión importante migratoria que tiene que ver con el tema de crisis de los refugiados, de todo el asunto del tránsito, ¿no? De población de un lado a otro. Emergencias también que tienen la punta del iceberg en el tema de la violencia machista, ¿no? Es importante, decía, tener en cuenta todas las crisis preexistentes en las cuales surge también esta emergencia del COVID,
pues este periodo de gestión o de gestión COVID que se llama, va a tener realmente un post-coronavirus, es decir, cómo nos estamos preparando con esta cuestión de desescalada, donde no se puede perder de vista todo este contexto previo de crisis persistentes, ¿no? La nueva normalidad a la cual vamos a ir caminando, por tanto, no es un terreno propicio en el que se va a poder recuperar esa dimensión del crecimiento que ya venía siendo estancada, ¿no?, con riesgo, sino que es una situación de profunda crisis en sí, ¿no? Se ha desvelado, como decía también Carlos el día pasado, en emergencias se está desvelando la actividad humana para bien y para mal, pero también el metabolismo social, ¿no?, económico, que está tan hiperconectado, tan hiperdependiente de todo el tema de flujos financieros, de materiales, y que sobre todo hace caer las consecuencias sobre lo local y especialmente los grupos más castigados. Sabemos que este tiempo está aumentando de manera brutal las desigualdades también en salud, no sociales y por tanto en salud. Por tanto, sí que es verdad que yo creo que tenemos todos esta tensión que se vive en la calle y que de alguna manera también está entre un poder económico y político que pretende de alguna forma o reflotar, ¿no?, las tasas y el proceso de crecimiento que se venía dando con las lógicas anteriores, y toda otra tensión que lo que pretende o vemos que es necesario es como generar una nueva normalidad alternativa que sea más distributiva, más solidaria y que realmente atienda a las necesidades sin que nadie quede fuera, ¿no?, de esta situación. En todo este asunto sí que es cierto, también señalábamos que la salud es como el asunto que pasa a ocupar el centro de todas las políticas. Por la salud estamos viviendo todos estos periodos de confinamiento, por la salud colectiva. Nunca antes se habían tomado todas estas medidas que afectan a la salud de las personas y por la salud de la población. Se ha producido, por tanto, además, una revalorización increíble social, a nivel social, de los servicios públicos, y no solo de salud pública, sino también de todos los servicios que tienen que ver con la atención a la dependencia, con el cuidado doméstico, con la policía, ¿no?, todas las, digamos, los cuerpos de seguridad. Se puede producir y se está produciendo el cuestionamiento de los modelos de las residencias para mayores. Vamos a continuar un poquito entre documento de Luis y explicación del tema de salud. Habíamos quedado también en el tema de la revalorización de los servicios públicos, ¿verdad? Y lo que el día pasado también comentamos es que se ha producido también una explosión, como estáis comentando a través de las experiencias de los territorios, de servicios comunitarios autogestionados, que pivotando en redes persistentes realmente están cumpliendo este papel tan fundamental en este momento de cubrir tantas y tantas necesidades en todos los planos de la vida y, por supuesto, de la atención a la salud. Sí que le había enviado un esquema, si quieres, Alexis, podemos poner, porque en estos diagnósticos rápidos, ¿no?, de cómo está impactando la pandemia en diferentes aspectos de la salud, si miramos un poco el esquema de los objetivos de desarrollo sostenible, vemos cómo los diferentes objetivos están en este momento impactados de manera importantísima, ¿no? ¿Es posible ver este esquema, quizá? Sí. Si no, lo voy comentando. Alexis, no hay problema. Ve comentando, Milagros, mientras Alexis consigue poner la diapositiva. Mira, es verdad que tenemos como el marco de los determinantes sociales de la salud para entender de qué manera todo el tema de los determinantes estructurales y intermedios están influyendo en la salud.
pero también dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un esquema que compartiremos acerca de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para comprender de alguna manera que lo estáis haciendo a través de los diagnósticos rápidos de los que hablábamos estos días, cómo está impactando en áreas el COVID ahí está, ¿no? De la pobreza, del hambre, de los alimentos, de la salud y el bienestar en todos los niveles, de la educación, que hemos hablado también estos días, la igualdad de género, ¿no? Con un retraso en todos los avances realizados en lo que tiene que ver con la igualdad de género y también el aumento de la violencia de género intradoméstica, ¿no? Con temas del acceso a la energía, el trabajo decente, es decir, toca prácticamente todos los objetivos del desarrollo sostenible, con lo cual nos tendremos que replantear de qué manera se reestructura, ¿no? este tema. Si vemos un poco, vale con esto, Alexis, si vamos un poco al tema de desafíos, ¿no? Para ir un poco más directamente, por si acaso se vuelve a desconectar y dar pie a que podamos compartir, ¿no? Opiniones. Es importante a la hora, digo, de que vamos a ver también el balance de los 10 años, tener en cuenta el recorrido histórico de los procesos comunitarios a la hora de hacer este balance, en el sentido de ver también, como decíamos, y resituarlos en todo este recorrido que están haciendo los procesos comunitarios, también en el marco de crisis preexistentes, ¿no? Sin todo el trabajo previo, en el impulso, la creación, refuerzo de estructuras de relación y trabajo con los diferentes ámbitos para hacer un abordaje integral de la salud, no sería posible estar hoy hablando e intercambiando todas estas experiencias que a lo largo de estos miércoles habéis ido presentando, ¿no? Iniciativas muy pertinentes al momento, innovadoras, que además tienen la capacidad de esa adaptación y esa flexibilidad y también de servir de eje mediador entre los diferentes agentes comunitarios para dar salidas que en este momento están siendo realmente importantes y necesarias. Digo por tener presente todo el trabajo hecho durante estos años, ¿no? Una de las cuestiones, digo, como desafío sería que ante la incertidumbre en muchos de los planos que hemos ido hablando, ayer en la propuesta de escuelas abiertas de verano, ¿no? Veíamos como esta dificultad de tener claro las fases, cómo vamos a poder abordarlas, si hay que tener plan A y B, que está muy adecuado. Toda esta incertidumbre en tantos planos tenemos que abordarla en términos de resiliencia, ¿no? Lo hablábamos el día pasado, cómo podemos reforzar las redes comunitarias y todos los activos. Ahí dentro de la bibliografía que ponemos de apoyo están algunos documentos que son muy útiles para ayudar en todo este sentido. Reforzar todas estas redes comunitarias para conseguir precisamente comunidades y personas más resilientes y solidarias, ¿no? En la vida cotidiana y sin dejar que nadie quede atrás, ¿no? Repensar los metabolismos sociales, es decir, cómo está funcionando las comunidades desde el punto de vista también de las necesidades humanas. ¿Cuáles son las necesidades que hay que satisfacer? ¿Qué es lo que se está haciendo para satisfacerlas? ¿Qué es lo necesario que hay que producir? ¿Cuáles son los trabajos o funciones esenciales, ¿no? Es importantísimo ahora pensar este asunto. Decíamos también el día pasado que hay muchos actores invisibles hasta ahora y que sin embargo han pasado a primer plano. Entre los artículos también hay un artículo de Vicent Navarro que habla de la clase trabajadora, ¿no? Esa clase trabajadora que ha quedado invisibilizada dentro de lo que son las clases medias y que sin embargo está demostrando un rol fundamental en lo que tiene que ver con el cuidado de la salud colectiva, ¿no? El otro asunto,
tendría que ver con mirar la salud como un bien de todos, como un capital social, no lógicamente como una mercancía, ¿no?, sino como un capital social donde hay saberes y estrategias que tendremos que poner en común sobre cómo protegernos y cuidarnos. Se presentan muchas incógnitas acerca de si los niños van a incorporarse en la escuela y cómo van a incorporarse, cómo va a ser esta escuela abierta de verano en los diferentes contextos en los cuales se pueda reagrupar la gente, en qué forma. Creo que todo esto es un reto conjunto, ¿no? Hay saber experto, como decíamos el día pasado también, donde se están dando pautas, hay que llevar mascarilla, no mascarilla, hay que aproximarse cuántas personas se pueden estar juntos, pero la verdad es que sí hacemos una cooperación entre los agentes, ¿no?, tanto los expertos como el saber cotidiano y colectivo también, para poder adaptar estas normas a los contextos concretos, locales, de los diferentes lugares, etcétera, va a ser un proceso en el que vamos a ganar todos y aprender todos. Tenemos experiencias de aprendizaje cooperativo, tenemos experiencias de lo que son agentes de salud. Yo decía el día pasado, nosotros estamos trabajando desde que finalizó el año con un equipo que es de mediación en salud comunitaria, en salud pública con comunidad gitana. Estamos haciendo sesiones entre este equipo y los profesionales de la salud, de los centros de salud, para que mutuamente, digamos, se adapten los conocimientos, los saberes y las prácticas, ¿no? Respecto a los niños van a salir, pero en qué condiciones, tiene mucho miedo la gente, cómo hacemos este tema. Hay problemas con las personas que tienen que estar hacinadas o en cuarentena en una casa que no reúne las condiciones, cómo lo hacemos, y a su vez los profesionales de la salud están conociendo de primera mano necesidades directas, ¿no? Por estas mediadoras y mediadores están en contacto directo con las familias, trasladando problemas, trasladando dificultades, trasladando también alternativas y adaptando la información que dan las instituciones, el Ministerio, la Consejería de Sanidad, a los requerimientos informativos y al formato que las familias necesitan para poder aclararse, abordar estos miedos, estos temores, y entre todos también construir un poco la posibilidad, ¿no?, de retomar una cierta normalidad. Especialmente en territorios ICI, donde las políticas municipales, ¿no?, se abren a estas alianzas público-comunitarias, es muy importante, ¿no?, el poder trabajar para que esas alianzas, digamos, tengan canales y estructuras estables, haya participativas y realmente podamos trabajar juntos, administración, técnicos y ciudadanía, de manera bien articulada. Los centros de salud, como digo, y también los centros de atención primaria de servicios sociales, sabéis que están bastante sobrepasados, están desgastados, y también están probando cómo es la nueva reapertura, cómo vamos a funcionar en esta nueva normalidad. Va a haber mucha atención telemática, pero vamos a tener que ayudarnos para saber de qué manera esa atención telemática es más efectiva y no se queda gente fuera, que tiene dificultades para conectar con el centro de salud, para seguir tratamientos, para poder hacer las acciones preventivas correspondientes, ¿no? Es importante, por tanto, reducir los daños colaterales de esta crisis en aquellos grupos especialmente vulnerables, ¿no? Temas que tienen que ver con cómo nos apoyamos con todo el desgaste de salud psíquica, emocional, con las pérdidas que ha habido a nivel de las familias, que no se han podido tampoco trabajar adecuadamente, elaborar, recuperar un poco de alguna forma este encuentro, este calor. Con este equipo, como decía, de mediación estamos viendo, ¿no?, a través también de las iglesias de culto, de los diferentes apoyos que pone la administración
para apoyo emocional, etcétera, pero los propios equipos de atención primaria necesitan también sentir que están apoyados, ¿no? ¿Qué decir de los servicios de atención primaria social? También muy sobrepasados, teniendo que gestionar muchas ayudas. Es necesario, hay que de nuevo con servicios sociales podamos hacer acuerdos, pactos, articular bien estas respuestas para que sean lo más ágiles posibles, estén coordinadas, sean efectivas, ¿no? Y bueno, de alguna manera sí que teniendo en cuenta el esquema que planteó Carlos en etapas, creo que era muy apropiado. Hablamos de esta primera etapa de la emergencia, ¿no? De cómo recanalizar, de cómo poner en marcha las tuberías, decíais Alfonso, ¿no? En Logroño, cómo reorganizar, articular, canalizar estas iniciativas con todos los protagonistas, aprovechar las ayudas y lo que se ponen en marcha para que lleguen realmente a las personas, ayudar también, ayudarnos de las iniciativas para que formen parte de esa articulación. En la segunda etapa, valorar el impacto colectivo, ¿no? Con los diagnósticos rápidos, tanto San Cristóbal como Logroño. Nos estáis ayudando también a ver cómo llevar a cabo, ¿no? Esa ampliación del conocimiento compartido y la actualización del fichero comunitario. Y para poder llegar también a esa actualización de la programación comunitaria que, como vemos, en el ámbito de la salud tiene muchos frentes para poder atender, ¿no? Entendida la salud en todas esas facetas que tienen que ver con las condiciones de vida, de trabajo, de relación, también la escolarización, tenemos que trabajar juntos para poder reactualizar esas programaciones, ¿no? Con el ámbito educativo creo que hay un trabajo muy interesante también para hacer. ¿Os acordáis que siempre hablábamos con Miquel que la escuela nos enseña de fórmulas didácticas y para la educación y el ámbito de la salud también ayuda en este caso a mirar cómo poder aplicar las normas de cuidado y de prevención de manera que sea posible que los niños puedan acceder a su derecho, que es la educación, ¿no? Entonces habría que trabajar ahí conjuntamente para poder apoyarnos bien a encontrar estas estrategias, ¿no? Un poco lo dejamos ahí, si os parece, para poder compartir entre todos un poco vuestras ideas y propuestas.